Ramiro Castiñeira, ella está en línea, es director de Econométrica. ¿Qué tal, Ramiro? Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pablo? Buen día a toda la mesa. Bien, gracias, Ramiro, un gusto. Bueno, ¿cómo estás viendo las cosas? Una economía que llega flojita, sobre todo con mucha turbulencia cambiaria, financiera, más que nada eso, ¿no? Mira, es propio de la incertidumbre, pero si querés, de la sociedad argentina que no se define directamente si quiere capitalismo o socialismo. No está todo el día, cada 2 años se pregunta por qué rumbo marcar en cuestiones que son directamente antagónicas, ¿no? Países desarrollados e incluso países directamente, también los emergentes, ya después de la caída del muro de Berlín, esa discusión no tiene ni sentido en el resto del mundo. No obstante, en Argentina todavía tiene vigencia, eso es lo que sorprende y lo que atrasa a Argentina. Si Argentina no crece hace 15 años ya, es justamente porque atrasan las discusiones y porque se quedó directamente buscando ideas entre los escombros del muro de Berlín. Y pareciera que todas estas cuestiones no me, como que llama la atención, pero es así. Lamentablemente la historia argentina, las últimas décadas en particular, perdimos demasiado tiempo en todo lo que en Latinoamérica se llamó el socialismo del siglo XXI, que esas ideas, déjame resumirlas en dos, es la mancomunión de dos ideologías nefastas, como es el fascismo y el socialismo. En lo que es la parte fascista, todo lo que el argentino a veces normaliza, que es el control de precios, el control de importaciones, los controles cambiarios, digo que lo normaliza porque hace 70 años que lo hacemos, y no obstante son pilares directamente del fascismo italiano. Y no obstante, nosotros en plena democracia, en pleno siglo XXI, todavía seguimos en esa perolata inservible que solo encima de este siglo utilizan bien regímenes totalitarios o dictaduras, o en Argentina, el único país en democracia que utiliza ese set de herramientas para hacer política económica. Y después el otro gran, que yo te decía que era la mancomunión de dos ideologías, dentro de la parte socialista o directamente comunista, Argentina viene de expropiar ahorros como en el 2002, de expropiar empresas como directamente fue YPF, Aerolíneas Argentinas, de expropiar los depósitos o los ahorros de la FJP. Es decir, cuando vos sumás todas las expropiaciones, suman 20 puntos del PBI. Atrás de eso viene Chávez nada más, adelante de eso. Entonces, hay que tomar conciencia de que Argentina perdió 20 años entre dos ideologías nefastas, que obviamente ahí nadie invierte y por eso Argentina no crece hace 15 años ya. Bueno, y la propuesta de Javier Milei fue salir de toda esa locura, lo empezó a cumplir porque empezó a desarmar todo ese andamiaje macroeconómico del cual la Argentina vivió las últimas 2 décadas, y no obstante ahora entramos si querés, a la discusión, a la elección legislativa, cuando el oficialismo acaba de perder por 14 puntos en la provincia de Buenos Aires, y los mercados se preguntaron, bueno, entonces los argentinos nuevamente ponen en duda si quieren desarmar todo ese andamiaje ideológico que utilizaron las últimas 2 décadas. Sepan de que si vuelve el pasado, nadie invierte, no es para llamar a los miedos, sino es una realidad. Los últimos Argentina se estancó porque nadie invierte en ese contexto, porque si Ramiro, no se respetan los derechos de propiedad, no se invierte, punto. perdóname, ¿no? El que lo dijo más claro que todos, yo sé, ¿no? Sí, Después me dicen Cipayo, pero el que lo dijo con todas las letras, y lo dijo, viste, por algo es el presidente de Estados Unidos, ¿no? Pero sí. Trump lo dijo con toda claridad, es decir, obviamente reduciendo un poco el debate, pero dijo contundente, dijo, muchacho, acá hay o capitalismo o comunismo, ya está, no hay otra, ¿viste? Entonces tienen que elegir, si van al comunismo, y bueno, básicamente lo que dijo Trump es, si van al comunismo, jódanse, ya está, es un problema de ustedes. O Por sea, supuesto, porque va es a respetar clarísimo. la decisión del soberano. Argentina, de manera soberana, o sea, mediante el voto, es uno de los únicos países que de manera soberana, con el voto, elige socialismo. Son pocos los países que eligen eso. Y nuevamente, no es una exageración que hayan expropiado en las últimas 2 décadas 20 puntos del PBI, 20 puntos del PBI, que a precios de hoy son más o menos 150.000 millones de dólares, entre los ahorros de las AFJP, las empresas como puede ser YPF, Aerolíneas Argentinas, y los depósitos del 2002, suman 20 puntos del PBI lo que acaban de expropiar.
Y no obstante, otra cosa que bien de comunista, Argentina vivió de las últimas 2 décadas, una década entera con apagón estadístico. No solo no había índice de precio, tampoco no se sabía cuál era el nivel de pobreza, ni siquiera se sabía el nivel de exportaciones, no se sabía el resultado fiscal. Entonces, yo me como que río. los argentinos no toman conciencia a veces del delirio macroeconómico que solo se vive en dictaduras o regímenes totalitarios, y Argentina lo vivió en democracia, toda esa locura, y fue de tal la locura que terminó presa la presidenta. Sí, yo me río de algunas cosas que están pasando en la campaña. Por ejemplo, una de las cosas que escucho, ¿no? Son los expresidentes de bancos centrales del kirchnerismo dando cátedra sobre cómo hacer para proteger y recuperar reservas en el Banco Central. ¿Viste? Y el otro día lo entrevistaba a Martínez de Drado y él relató perfecto, porque los argentinos tenemos poca memoria, lamentablemente. Y él explicó que cuando él estaba en el Banco Central, que Cristina lo echa, había 50.000 millones de dólares, no de netos, brutos, 50.000 palos, sin contar el swap de China. Exactamente. Eso fue en el año 2010. En el año 2015 Cristina se fue con reservas netas negativas. O sea, se fumó 50.000 millones de dólares Cristina en 5 años, 10.000 palos por año, para sostener su gobierno, conseguir la reelección. Y ahora viene después Banoli, que fue el presidente del Banco Central en ese momento, y te explica, no, porque las reservas, porque el error del gobierno de haber acumulado, y que esto es insostenible. Y vos decís, pero ¿de qué estamos hablando? Pablo, déjame tomar todavía más distancia. Es una forma que tiene el peronismo de que cada vez que llega al poder revienta el Banco Central. En los 50, cuando se fue el peronismo, ya no había reservas. En los 70, cuando se fue el peronismo, también el Banco Central quedó quebrado y en cero. Y después, en los 2000, nuevamente pasó Néstor, Cristina, el Banco Central directamente se fueron vendiendo dólar futuro porque ya no tenían nada que vender. Y después vino Alberto Fernández y tiene un récord dentro de la forma de obrar que tiene el peronismo, de que casi todos llegan y revientan el Banco Central, te lo dejan en cero, pero Alberto Fernández tiene el récord personal dentro del mundo peronista que la dejó en terreno negativo directamente las reservas del Banco Central. Es el único país del mundo que en vez de tener reservas positivas tiene reservas negativas. ¿Por qué? Porque tiene más deuda, tiene más pasivos externos que activos externos. Porque la contabilidad que hicieron con el swap chino fue con pura contabilidad y vaciaron el Banco Central, y por eso después del paso de Cristina los argentinos empezamos a hablar de reservas brutas y reservas netas. Eso no es normal. Entonces, lo que estuvimos viviendo en las últimas 2 décadas fue una tragedia macroeconómica que, por ejemplo, en Bolivia se replicó el mismo modelo. Bolivia en este momento, después de expropiar a todos los extranjeros, Bolivia se quedó sin gas. Se quedó, obviamente tampoco tiene reservas, también tiene un déficit fiscal escalando de entre 8 al 10 puntos del PBI, también está volando la inflación, también está volando la brecha también existe en Cuba, también existió en Venezuela, te digo, ahora con la dolarización tienen la mitad de la economía dolarizada, la otra no, porque es un despiole macroeconómico donde todos los días hay apagones. Pero hay que reconocer que todas esas ideas nefastas fueron el socialismo del siglo XXI, destruyeron la macroeconomía de toda la región, y lo que quiere Trump, conectándolo con la actualidad, es que, dado que los argentinos de manera soberana, en el 2005 le gritamos a Estados Unidos, al carajo, y Estados Unidos dijo, bueno muchachos, si ustedes se quieren meter al socialismo del siglo XXI, allá ellos. Después de 2 décadas, nuevamente, y después de llevar la pobreza al 50% y la inflación al 300%, nuevamente Argentina de manera soberana quiere salir de toda esa locura. De hecho, por algo votó a Javier Milei. Y no obstante, apareció que después en la elección de la provincia de Buenos Aires, que gane el que te dejó la provincia devastada y el que te dejó las reservas en negativo y la inflación en 300%, que gane con una diferencia de 14 puntos, dijo, bueno, entonces los argentinos quieren volver al pasado, el mercado, ¿no? Entonces generó un ruido donde todo el mundo dice, si nuevamente vuelve el peronismo, donde no se respetan los derechos de propiedad, todo el mundo se quiere dolarizar. Entonces, estamos en esa discusión como sociedad. Después veremos qué decide el soberano y se hará lo que quiera el soberano. Si el soberano quiere socialismo, tendremos más socialismo. Si Argentina quiere de manera soberana
desarmar todo ese modelo y tener el de una economía pro mercado, que es lo que hizo cualquier país desarrollado, y bueno, seguramente nos desarrollaremos, pero manda a las urnas. Sí, yo, Ramiro, escucho también a las pymes, ¿no? Mucho empresario preocupado porque la economía no crece, porque las ventas están muy flojas. Y bueno, todos tienen la fantasía o el deseo de volver al crédito subsidiado, de volver a las restricciones a las importaciones, el cepo, porque el cepo les permite a ellos tener un dólar barato. Viste, todos quieren un dólar caro, pero en realidad los empresarios quieren un dólar caro para los demás y barato para ellos, ¿no? Entonces, ellos lo que dicen, bueno, tiene que haber cepo, que el dólar cueste 4.000, que la gente no pueda comprar un dólar en su vida, ni ir a ningún lado, y a mí déjamelo a 1.000, ¿viste? Porque yo soy el que produjo, el que genero empleo. Tienen esa fantasía de volver a ese modelo, que ese modelo para mí es absolutamente impracticable porque estamos recontrafundidos, ¿no? Bueno, ¿Y por qué llegamos a estar fundidos? Por ese modelo. Entonces, ahora creen que se puede volver a eso. Digo, muchachos, ustedes no tienen la menor idea, ¿no? De dónde estamos parados. Pero ellos piensan que sí, que si gana Kicillof y si vuelve el kirchnerismo va a volver, ¿viste? Ese modelo genial, que lo único que hizo en realidad es terminar fundiendo a Argentina, ¿no? Pero bueno, eso ellos piensan que funcionaba fenómeno el país. bueno, a ver, Argentina cuando empezó con estas ideas que justamente, porque Perón se subió al caballo de lo que fue la década del 30, que es cuando empezó Argentina a abandonar las ideas de la libertad, ¿no? De esas más ideas más clásicas en más ortodoxia económica, y empezó a meterse, empezando a replicar el fascismo italiano, y después Perón dijo, preocúpense muchachos, yo sigo con la tarea, y de hecho en democracia cuando llama a elecciones, ya el modelo económico ya estaba completamente cambiado y era el modelo ya legitimado por las urnas. Y desde ahí en adelante Argentina vivió siempre con un modelo que es copia del fascismo italiano, y después con el kirchnerismo en particular empezó encima con expropiaciones masivas. Entonces, todo ese interín, que son casi 80 años de historia, no puede sorprender que un modelo justamente se arma un Estado, el famoso Estado presente no deja de ser otra cosa de un Estado que avanza sobre la actividad privada, sobre las decisiones soberanas que puede tomar el individuo, y avanza y empieza a armar, ¿no? Lo que conocimos como la Argentina prebendaria, o es lo que también la llamábamos la Argentina ventajita hasta hace muy poco, o la que llamábamos, ¿no?, el capitalismo de amigos, ¿no? Es lo que terminó armando. Y obviamente que eso no funciona, no cuaja con el mundo, y por lo tanto Argentina se aísla con el mundo, porque es todo ese set de ideas macroeconómicas o de cómo llevar la organización económica de un país. Vos lo podés hacer en una dictadura, en un régimen totalitario, porque tu idea de base es justamente aislarte y vos ser el rey de todo. Pero si vos te querés sumar al mundo con ese, y al mundo civilizado, ¿no? Porque obviamente Argentina aspira a estar, de hecho somos parte del G20, pero con reglas que no son del G20. Entonces, si Argentina no quiere ser más del G20, bueno, que lo asuma. Pero estamos en esa discusión como sociedad, no me meto en la... estamos como sociedad estamos en esa discusión ya hace rato. Sorprende que estemos todavía en esa discusión en pleno siglo XXI, y bueno, y después también sorprende de que mucho no le caiga la ficha de cuál es el nivel de la discusión, de que directamente es de modelo económico, y dentro del modelo económico son el modelo económico que se utiliza en los países occidentales, capitalistas y liberales, o los que se usan directamente en regímenes totalitarios. No nos podemos hacer los distraídos sobre la oferta política. Sí, Ramiro, pensando en el resultado electoral, porque el resultado electoral es como que ahora tiene dos facetas, ¿no? Yo decía hace un ratito. Por un lado, define el humor del mercado, y por otra parte también el apoyo que te pueda llegar a Estados Unidos. O sea, tiene un peso enorme esta elección, más allá de que, pues, si no cambia nada, sigue gobernando Milei, por ahí tiene un legislador más, pero no es que te cambie un presidente como en el 2019. Yo digo, de esta elección, por ahí lo que más me asusta es que el kirchnerismo supere el 40%, más allá de cómo le vaya al gobierno, porque si el kirchnerismo supera el 40%, bueno, hay un respaldo muy importante de la sociedad, ¿no? Y por cómo le fue en la provincia de Buenos Aires, si llegara a tener incluso más diferencia en la provincia de Buenos Aires en esta elección, Sí. probable que llegue a ese 40%, que sería inédito para el kirchnerismo, semejante número en una elección legislativa. Eso es lo que yo, viste, miro con
algún resquemor. No, y haces bien, porque si finalmente, después de 20 años, o sea, la sociedad argentina le dio, a esta gente le dio 20 años ¿no? para que maneje el país, y terminaron con tres ceros más en la moneda. Hoy agarrás cualquier billete, cuando no estaba el kirchnerismo era 1-1, cuando se fue el kirchnerismo era 1500-1. Entonces, esos 3 ceros adicionales que sumaron a la moneda, el despifarro de la reserva y todo lo que recién estuvimos hablando, y si aún así, después de toda esa tragedia macroeconómica y directamente humanitaria, porque dejaron el país con el 50% de pobres, aún así le quieren dar una nueva oportunidad a esta gente, y bueno, manda el soberano, no hay nada que hacer. La Argentina de manera democrática quiere ese modelo económico, esta forma de gobernar, bueno, listo, mandará el soberano. Lo que sí, hoy se abrió una ventana, una ventana, una oportunidad, con justamente un nuevo partido político que llegó con un balotaje a la presidencia y diciendo, muchachos, vamos, caminemos por pasto pisado, vamos por donde fueron, por donde fue Occidente, por los países desarrollados. De hecho, Argentina en un momento fue desarrollado. Con solo ver el Teatro Colón, te das cuenta que Argentina alguna vez fue desarrollado. Y te digo nada más, un solo, por solo caminar por Buenos Aires o por ver las casonas de toda la Argentina, de otras épocas, te das cuenta que Argentina fue en un momento un país desarrollado. Argentina ya no aspira a eso, bueno, listo, no está claro, y es una democracia y se apuntará hacia otro lado, pero seamos conscientes a dónde te lleva al otro lado. A mí me llama la atención que haya ganado en Pergamino, núcleo sojero, que haya ganado el peronismo. Te sorprende, o si no puede ser. Te asesinaron con retenciones, te desdoblaron el tipo de cambio para que directamente toda tu exportación valga cero, porque vos fíjate, ¿no? La provincia de Buenos Aires vive del campo. O sea, bueno, entonces no puede estar votando a gente que directamente te desdobla el tipo de cambio, te pone cupos a las exportaciones y encima te pone retenciones. La suma de todas esas tres, vos fíjate, si la brecha es 200%, vos por cada dólar que exportás, a vos como productor te va a llegar como máximo 33 centavos de dólar. Sobre los 33 centavos de dólar te van a cobrar 35% de retenciones. Es decir que vos exportás $1 y como mucho te llegan 20 centavos. Y sobre los 20 centavos todavía tenés que pagar el resto de los impuestos. Entre ellos ingresos brutos, impuesto a la ganancia, impuesto al cheque, y encima impuesto, habían inventado hasta hace poco el impuesto país. Directamente te liquidan todo negocio. Hacen de que el sector privado no viva, porque si vos exportás $1, en el mundo civilizado exportás $1 y a tu bolsillo cae $1. En el mundo de Argentina peronista, vos exportás $1 y te caen menos de 20 centavos. Y te dejan los 20 centavos como la zanahoria típica que se le pone al burro adelante para ver si la podés agarrar. Claro, pero igual ganó el kirchnerismo. Es cierto que era una elección más de tercios porque hubo partidos vecinales, ¿no? Compitiendo. Entonces se ganó con menos del 30%, pero ganaron. O sea, lo votó más de 1 de cada 4 personas, o un poquito más lo votó, ¿no? Aún en zonas estrictamente rurales. Por eso te llamó muchísimo la atención, por eso el mercado se asustó, porque realmente si en el núcleo es una provincia que vive del campo, y votan directamente a un partido político que le hace la guerra al campo desde que nacieron. Entonces, bueno, hermano, listo, ya está. Entonces, esos son los miedos que se vio en el mercado. Después veremos la realidad. Después, dentro de 2 semanas, Argentina define mucho. Y punto no menor, mientras esté Javier Milei, ¿no?, como presidente, Estados Unidos va a estar apoyando a las ideas de Javier Milei y al nuevo rumbo que empezó a tomar la Argentina. O sea que los próximos 2 años, independientemente de cómo sea el resultado, Estados Unidos va a estar apoyando y no se va a perder la oportunidad de estos 2 años, de este nuevo rumbo que tomaron los argentinos, a demostrarle que este es el camino como para que se sumen al mundo y al mundo civilizado. Sí. Después, en la presidencial del 2027, si los argentinos directamente quieren volver a la única propuesta que de las últimas 2 décadas, se verá. Y lo dijeron muy bien, no solo Estados Unidos se va a ir, se van a ir unos cuantos, preocúpate. Sí. Yo, viste, uno ve aparte lo que es la campaña, el gobierno tratando de explicar un poco lo que quiere hacer, bien, mal, algunas cosas las explican bien, otras no las explican tan bien, pero después ves al kirchnerismo. La única propuesta de verdad que están haciendo es: hay que frenar a Milei. Porque cuando vos le preguntás, o sea, querés ir un medio pasito más, pero para ahí, ¿y cuál es la propuesta? Lo escuchás a Mariano Recalde, lo escuchás a Tayana,
lo escuchás a Itaí Hackman o a Grabois y te decís, yo no puedo creer las cosas que escucho, o a Máximo Kirchner, ¿no? Las cosas que están proponiendo, decís, esto es desopilante, directo, realmente desopilante, las cosas que se escuchan, ¿no? Esto, o sea, es un kirchnerismo, yo lo decía el otro día en redes sociales, es un kirchnerismo más rancio que Cristina, mucho más que Alberto, ¿no? O sea, ya es algo muy extremo lo que están planteando en todas las propuestas. O sea, por eso ni hablan, dicen, no, hay que frenar a Milei, chao, porque si van un pasito más en lo que ellos están pensando hacer, es decir, no lo puedo creer. Mira, el kirchnerismo no tiene propuesta, lo único que tiene es prontuario económico, prontuario, porque lo que propone directamente, ya lo demostraron durante los últimos 4 años, disculpame, las últimas 4 presidencias que tuvieron en estos últimos 20 años, demostraron que lo único que hicieron fue saquear la Argentina, por algo el Banco Central quedó vaciado, o por eso no existen más las AFJP o un par de empresas privadas. Y decir, bueno, muchachos, es la única propuesta que tiene. O sea, ustedes solo saben tomar recursos de otros, repartirlos para comprar, ¿no? Con dádivas el voto de la gente. Pero bueno, ya te digo, Argentina llamó mucho la atención de que, aún con todo esto, hayan sacado 14 puntos de diferencia, ni más ni menos que la provincia de Buenos Aires, por 2 cuestiones, una porque vive del campo y segundo porque es el 40% de la población. Entonces, obviamente llamó mucho la atención eso y prendió todas las alarmas de, che, Argentina nuevamente otra vez se está preguntando si capitalismo o socialismo, porque después, seamos sinceros, el problema no es solo el peronismo, porque Argentina tiene el circo del Estado presente, los controles de precios, los controles cambiarios, no solo lo aplicaron el peronismo. De hecho, para recordar, hasta hace muy poco, Cambiemos en un momento llegó a poner ¿no? la ley de alquileres, o llegó a poner impuestos que hoy suenan ridículos. Entonces decir, bueno, muchachos, no solo las ideas equivocadas las tiene el kirchnerismo, el espectro político argentino, siempre corriéndose entre todos a ver quién es el más urbito del barrio. Bueno, terminamos en una Argentina donde todo el espectro político se peleaba a ver quién tenía la foto, o con Raúl Castro o con los Chávez, y lo tomaban como natural que un país democrático se estén peleando todo el arco político a ver quién tenía la foto con el dictador de turno o de moda en la región. Sí, Ramiro, para cerrar, estamos hablando con Ramiro Castiñeira. Semana que viene, esta dinámica cambiar y esta presión sobre el dólar necesariamente se va a mantener, ¿no? La previa electoral, con todas estas dudas que estamos planteando. Más allá de que el Tesoro está poniendo plata, ¿no? El Tesoro americano pone plata, pero evidentemente no alcanza. Bueno, porque justamente lo que estamos discutiendo como sociedad es directamente el rumbo del país, y con opciones antagónicas, ¿no? Déjamelo resumirlo con esta idea de, imagínate una sociedad que se sube a un auto, ¿no? Y los actores políticos, ¿no? Cubren las 4 butacas, ¿no? Una representación de la sociedad, cada un 25% cada uno. Dentro de esos, ellos eligen quién va a manejar de manera democrática. Algunos se van a decir, bueno, va a manejar él, el resto acompaña, obviamente discuten. Dentro de las discusiones que se van a dar dentro del habitáculo, todavía hay dos generaciones. Primera, el rumbo. Es decir, nos subimos al auto, ¿dónde vamos? Y segunda generación, una vez que ya definiste el rumbo, vos todavía tenés muchísimas discusiones para la vida política en esta representación que hacemos adentro de un auto. ¿Qué música vamos a escuchar? ¿Dónde vamos a parar a comer? ¿A qué hora vamos a salir? Cada tanto, ¿quién maneja? Obviamente cada 4 años, ¿no? Cada 400 kilómetros, ¿a quién le toca manejar? Es decir, la vida política, aun cuando la sociedad marcó el rumbo, la vida política no se agota. Ahora, cuando llevamos, ¿no? esa representación ahora a la Argentina, nos subimos los 4 al auto y la primera discusión directamente que tenemos es qué rumbo. Entonces, las de segunda generación, que es la que estábamos hablando, no es lo mismo, para que sea placentero el viaje, no es lo mismo ir todo el día escuchando Shakira que escuchando los Rolling Stones. No obstante, vas a llegar igual, independientemente de quién llegues. Entonces, los países desarrollados están en ese nivel de discusión, que al margen de algunas cuestiones macroeconómicas, o de algunas discusiones, la inflación es del 2% y el crecimiento del 3%, independientemente de quién maneje o con qué música se escucha. En Argentina lo llevamos a Argentina y no, porque directamente estamos discutiendo si no sabemos si le tenemos que poner en la maleta
ropa de invierno o ropa de verano no es lo mismo, porque si llegamos y estamos con la malla y nos fuimos a la nieve, evidentemente la vamos a pasar mal. Bueno, entonces, Argentina no puede ni siquiera arrancar las inversiones en Argentina, porque dice, muchachos, miren que si ustedes van hacia el socialismo, yo me bajo, tan simple como eso. Ramiro, clarísimo, gran abrazo y bueno, después de la elección hablamos, ¿está bien? Ahí está, dale, cuando quieras repetimos y veremos qué de manera soberana elegimos. Te agradezco, abrazo grande, hasta luego. Chao. Ahí estaba Ramiro Castiñeira. Pablo y a la bolsa, para lucirse en su próxima reunión de negocios.